Capítulo 26. El primer encuentro de este venerable contigo. El sol se elevaba en lo alto del cielo, y más personas venían a comer a la posada. Morran lo encontró ruidoso en la planta baja, así que hizo que un sirviente trajera los platos que preparó a su habitación. Él invitó a Chu Guanin al final. Sisun era el más alto clasificado. Después de todo, él no era un emperador del reino humano en este momento, así que tenía que cumplir las reglas. En la mesa cuadrada habían 3 platos de sopa de fideos. Él mismo hizo los fideos, suaves y duros, mucho mejor de lo que se podía comprar afuera. En la parte superior se apilaban rebanadas de carne gruesa, junto con salchichas fritas, brotes de arvejas frescas y tiernas, repollo, napa, regordete y hilo de huevo de color dorado, los coloridos ingredientes dispuestos artísticamente. Pero lo más notable no eran las verduras rociadas, los generosos cortes de carne, o incluso la abundancia de ingredientes, sino el caldo que se había cocinado a fuego lento durante 4 horas. El caldo blanco lechoso tenía una capa de aceite de ají de sésamo encima. Morran había molido las especias calientes él mismo en un molinillo de piedra y lo coció a fuego lento con un caldo para un sabor rico y un aroma tentador. Había usado grandes cantidades de aceite de chile y pimientos, pensando en el amor de Simei por los alimentos picantes. Viendo a Simei cavar con gusto ahora, la sonrisa de Morran se extendió aún más. Robó algunas miradas y no pudo resistirse a preguntar, ¿es bueno? Simei dijo, es delicioso. Chu Guanin no dijo nada, todavía con un rostro sombrío como si el cielo le debiera 100 montañas de oro y plata. Morran estaba bastante satisfecho de sí mismo. Entonces, avísame cuando quieras comerlo de nuevo, lo haré para ti. Los ojos de Simei estaban llorosos por el sabor picante cuando levantó la vista para sonreír a Morran, con una expresión amable. Ante tal belleza, si no fuera por Chu Guanin, que estaba sentado a un lado y congeló la mitad de la habitación con su mera presencia, a Morran le resultaría difícil decidir entre comer los fideos en su tazón o a Simei. Simei no comió gran parte de los brotes de guisantes y la salchicha, pero la carne y el repollo desaparecieron rápidamente. Morran, que había estado observando en silencio desde un costado, extendió la mano con sus palillos y movió los brotes de guisantes y la salchicha a su propio tazón, luego movió varios trozos de carne desde su tazón hasta Simei. Todos los discípulos del Pico Sisen comieron en el salón Menpo, a menudo intercambiando platos entre sí, así que Simei sonrió y no pensó en nada. Arran, ¿no te gusta la carne de res? Me gustan los brotes de guisantes. Entonces él comenzó a masticar. Las puntas de sus orejas eran un poco rojas. Chu Guanin, inexpresivo, escogió los brotes de guisantes en su tazón y los arrojó todos al tazón de Morran. No me gustan los brotes de guisantes. También arrojó toda la carne en su tazón a Simei. Tampoco me gusta la carne. Luego miró el resto de la comida en su tazón con las cejas fruncidas, apretó los labios y no dijo nada. Simei preguntó con cuidado, ¿Sisun, no es de tu agrado? Chu Guanin. Él no respondió, solo bajó la cabeza y en silencio recogió un trozo de repollo, dando un pequeño bocado. Su expresión empeoró instantáneamente y dejó sus palillos con un pa. Mogueyu, ¿vertiste un frasco entero de salsa picante en la sopa? Morran hizo una pausa y miró hacia arriba, con un fideo aún colgando de su boca. No había anticipado que el desayuno en el que tanto había trabajado recibiría tan duras críticas. Parpadeó a Chu Guanin, desconcertado, incapaz de creer en sus propios oídos por un momento, antes de sorber el fideo en su boca. ¿Qué? Chu Guanin fue incluso menos cortés esta vez. ¿Esto es incluso comida para personas? ¿Es incluso comestible? Morran parpadeó varias veces más antes de que finalmente se diera cuenta de que este imbécil de Chu Guanin lo estaba asando. Le disparó indignado, ¿cómo es que no es comida para personas? El espacio entre las cejas de Chu Guanin se contrajo cuando comentó, es realmente desagradable. Morran se atragantó. Sin importar qué, sus habilidades las aprendió a escondidas de los mejores en el salón Suiyu. Sisun, no eres un poco demasiado exigente. Simei también dijo, Sisun, no has comido en todo el día, aunque no te guste, aún trata de comer algo. Chu Guanin se levantó y dijo fríamente, no como comidas picantes. Luego se dio la vuelta y se fue. Los dos que quedaron en la mesa cayeron en un incómodo silencio. Simei quedó estupefacto. ¿Sisun no come comidas picantes? ¿Cómo es que no sabía qué? Arran, ¿tú tampoco lo sabías? Yo. Morran se quedó mirando fijamente durante un rato los fideos que Chu Guanin había dejado prácticamente intactos. Luego asintió. No lo sabía. Eso fue una mentira.
Morran sabía que Chuguanin no podía comer comida picante. Es solo que lo olvidó. Había estado enredado con esta persona durante la mayor parte de su vida anterior, después de todo. Sabía exactamente qué comidas le gustaban y cuáles no le gustaban a Chuguanin. Pero no se molestó en tenerlo en cuenta, por lo que nunca recordó. Chuguanin regresó a su habitación y se acostó, todavía vestido. Se enfrentó a la pared con los ojos bien abiertos, incapaz de dormir. Había perdido mucha sangre y había usado demasiada energía espiritual. Además de eso, no ha comido ni un solo bocado desde ayer. Su estómago ha estado vacío durante mucho tiempo y se sentía horrible. Esta persona no sabía cómo cuidarse en absoluto. Estaba de mal humor, así que simplemente no comió, como si pudiera llenar su estómago de ira. No sabía por qué estaba enojado. O más bien, no quería saber. Pero en el silencio, una cara apareció ante sus ojos desenfocados, las esquinas de los labios se curvaron suavemente en una sonrisa brillante, la luz parpadeaba en un par de ojos negros claros, suaves con un toque de púrpura, cálido y cómodo, y algo perezoso. Chuguanin agarró la manta, las articulaciones de sus dedos palidecieron por la fuerza. No quería hundirse en ello, cerrando los ojos en un intento por escapar de esa cara y risa descuidada. Pero el pasado surgió aún más con los ojos cerrados, y lo inundó como una marea. La primera vez que se encontró con Morran fue en la Torre Tonkian 1, en el pico Sisen. El sol era feroz ese día, los 20 ancianos estaban presentes, hablando entre ellos en voz baja. El anciano Yuen naturalmente, era una excepción. No era tan tonto como para pararse allí con el resto de ellos para hornearse en el sol. En cambio, se paró debajo de un árbol en flor, preocupado por examinar la flexibilidad de la nueva garra de metal negro en su mano. Por supuesto que él mismo no tenía necesidad de tales cosas. Estaba forjando estas garras para los discípulos de nivel inferior del pico Sisen. El reino de cultivo inferior bordeaba el reino fantasma, y por lo tanto era a menudo peligroso. No era raro que los discípulos de nivel inferior se lesionaran o incluso perdieran la vida. Nunca dijo nada al respecto, pero Chuguanin había estado tratando de encontrar una solución. Quería hacer un arma que fuera ligera, ágil y fácil de usar. Los otros se quedaron a un lado, charlando. ¿Escuchaste? Ese sobrino perdido del líder de la secta apenas fue salvado de un incendio. Nadie más sobrevivió al lugar quemándose. Si el líder estuviera incluso un paso más tarde, el sobrino probablemente también se habría convertido en polvo. Fue realmente un golpe de suerte. Debe haber sido su difunto padre protegiéndolo del otro lado. Es desgarrador que se haya separado tan joven y pase por tantas dificultades. Suspiro. ¿El niño se llama Morran? 15 años, ¿verdad? Es hora de que reciba un nombre de cortesía. ¿Tiene uno? Anciano Swanji, el niño creció en una casa de entretenimiento, con suerte y tiene un nombre, mucho menos un nombre de cortesía. Escuché que el líder de la secta ya había pensado en un par, y ahora solo está eligiendo entre ellos. Me pregunto qué elegirá al final. El líder seguro que valora a su sobrino. Tú no lo sabes. No solo el líder, también, Madem lo adora sin cesar. Probablemente el único disgustado en todo el pico Sisen es nuestro querido por los cielos. Anciano Tanlang. No debes hablar con tanta indiscreción. Jaja, mi error, me resbalé. Pero nuestro querido por los cielos se vuelve salvaje y no le presta mucha atención a la propiedad. No respeta a los ancianos y se relaja ociosamente todo el día con un aire de derecho nato. Realmente le falta algo de disciplina. Anciano Tanlang, ¿cuánto ha bebido hoy? La persona que estaba a su lado le dirigió una mirada significativa, gesticulando con la barbilla hacia Chuguanin, que estaba a una distancia. El significado era obvio. El querido por los cielos, Suemen, fue el discípulo de Chuguanin. Decir que Suemen carecía de disciplina era solo un insulto indirecto a las enseñanzas de Chuguanin. Este anciano Yuen estaba compuesto y refinado en apariencia, como si estuviera por encima de los asuntos del reino mortal, rodeado de un aire altivo. Pero todos sabían sobre su temperamento volátil. Si alguien lo tocaba de manera equivocada, también podría limpiarse el cuello y esperar la muerte por azotes. Chuguanin escuchó cada palabra de sus chismes, pero no les prestó atención. Tenía menos interés en lo que otros tenían que decir sobre él que en los patrones decorativos en la garra del dedo. Hablando de eso, la garra del dedo era bastante buena, pero no lo suficientemente fuerte. Podría no ser capaz de romper la gruesa piel de algunos demonios de un solo golpe. Intentará agregar un poco de polvo de huesos de dragón cuando regrese, eso debería ayudar.
Los otros ancianos vieron que Chuguanin no reaccionó, así que se relajaron un poco y volvieron a su charla. El líder de la secta probablemente nos convocó a todos aquí hoy para elegir un maestro para ese joven maestro Mo. Eso es extraño. ¿Por qué el líder no le enseña él mismo? Supuestamente, la naturaleza de la cultivación del pequeño sobrino es incompatible con el método de cultivación del líder. Alguien murmuró. Pero incluso entonces, ¿no es demasiado reunir a todos los ancianos para que el joven maestro elija a alguien? El anciano Lukun dejó escapar un suave suspiro y apartó su suave y elegante cabello largo, lamentándose. Mi humilde ser se siente como un repollo napa barato en este momento, dispuesto en el puesto para que lo recoja el pequeño joven maestro Mo. ¿Todo el mundo? ¿Podría este petimetre, por favor, no dejar escapar toda la verdad sin un toque de delicadeza? Esperaron un buen rato antes de que finalmente llegara el líder de la secta. Subió los 1000 escalones para llegar ante la torre Tontian, un joven lo seguía. Chuguanin solo miró brevemente, y ni siquiera se molestó en ver con claridad antes de apartar la mirada para continuar examinando su garra sin una segunda mirada. El procedimiento del Pico Sisen para que el aprendiz eligiera un maestro fue bueno y realmente no convencional. En cada otra secta, el maestro era alto y poderoso, apoyando su mano sobre la cabeza de un nuevo discípulo y diciendo: «Joven, tu aptitud es satisfactoria. De ahora en adelante serás mi discípulo». El discípulo ni siquiera tenía la oportunidad de decir no. O bien, el maestro agitaba su manga con una cara de burla fría, declarando: «Joven, tu frente es demasiado grande, los ojos demasiado apagados, la parte posterior del cráneo sobresale demasiado. No es la apariencia adecuada para mi secta. Tú y yo no estamos destinados a ser, no te aceptaré como discípulo». El discípulo ni siquiera tenía la oportunidad de probarse a sí mismo antes de que el maestro se alejara con su espada y lo sacara de allí más rápido que a un perro. Las cosas eran diferentes aquí en el Pico Sisen. El maestro y el discípulo se eligieron mutuamente. ¿Qué significa eso? El Pico Sisen tiene 20 ancianos. Cuando un nuevo discípulo ingresa a la secta, primero pasa un periodo de tiempo conviviendo con todos y sopesando sus opciones antes de entregar una carta de intención a un anciano que exprese su deseo de buscar su guía. Si el anciano acepta, entonces todo funciona perfectamente. Si el anciano declina, el discípulo podría continuar insistiendo hasta que el anciano ceda o el discípulo se rinda. Por todas las apariencias, Chuguanin era excepcionalmente hábil y guapo para comenzar, así que uno esperaría que su patio delantero se llenara hasta el borde a todas horas del día con discípulos esperanzados que lo perseguían implacablemente como maestro. Pero la realidad era muy diferente. La apariencia de Chuguanin era elegante, pero su genio era tan malo que hacía que el cabello de la gente se pusiera de punta. Corre el rumor de que cuando se enoja, azota a las discípulas como si fueran discípulos masculinos, y hunde directamente a los discípulos masculinos. No muchas personas fueron lo suficientemente valientes para este tipo de Sisun. Por lo tanto, la residencia del anciano Yueng era tranquila y solitaria. Aparte del querido por los cielos, Sue Meng y el amigo íntimo de Sue Meng, Simei, nunca había aceptado a ningún otro discípulo. Todo el mundo preferiría llamarlo respetuosamente anciano que llamarlo íntimamente Sisun. Chuguanin tenía una expresión altiva e insistió en que no le molestaba en absoluto, con la cabeza baja mientras seguía jugueteando con el arma helada en sus manos, como si no pudiera importarle menos. Todo lo que él diseñó, desde las armas escondidas en la manga hasta los silbatos de emergencia, fue para otros. Cuanto antes termine, más personas evitarán el sufrimiento. Así que no esperaba en absoluto que Morran lo eligiera sin dudarlo. En ese momento, sus cejas estaban fruncidas mientras acariciaba las espinas de la garra del dedo, reflexionando sobre cómo mejorarlas y ni siquiera prestaba atención a lo que el líder de la secta y todos los demás estaban diciendo. Sin que él lo notara, todo se había calmado. Solo después de haber pensado en un método de mejora, Chuguanin se dio cuenta repentinamente de que el entorno que estaba lleno de conversación hace un momento ahora parecía demasiado tranquilo. Así que finalmente apartó su mirada de la garra del dedo, mirando hacia arriba con algo de impaciencia e incomprensión. Fue entonces cuando vio una cara, tan brillantemente iluminada por el sol que era casi deslumbrante. Un joven apuesto, con la cabeza inclinada hacia atrás, lo estaba mirando. Las esquinas de los labios del joven estaban curvadas en una débil y perezosa sonrisa, y un par de hoyuelos adornaban sus mejillas, un poco de olor a humo y fuego de un mercado, y un poco de inocencia sin culpa. Un par de ojos negros teñidos de púrpura lo miraron sin parpadear, llenos de fervor y curiosidad. Era nuevo y no conocía las reglas, tan cerca que era casi imprudente. Con alguien apareciendo tan repentinamente justo frente a él,
Chu Guanin se sobresaltó y dio un paso atrás como si se estuviera quemando. La parte posterior de su cabeza se encontró con el tronco del árbol con un golpe. Los ojos del joven se abrieron un poco. Ah, Chu Guanin, joven, Chu Guanin, ¿qué estás haciendo? El joven sonrió. Señor, te he estado observando durante tanto tiempo. ¿Por qué no te fijas en mí? El autor quiere decir algo. Todos los días siento que Wei Yu es un esquimal tonto con una mente extraña, mientras que Sisun es como un samoyedo, pretencioso y reservado por fuera, pero amable por dentro. Ah, de repente quiero cambiar el nombre a Dam Husky and his Samoyed Sisun. Capítulo 27. Este venerable te hará un tazón de fideos. La cabeza de Chu Guanin se tambaleó. Fue culpa suya por estar demasiado preocupado y no mantener la guardia en alto en el pico Sisen, hasta el punto de que ni siquiera se dio cuenta de que alguien se había acercado tanto. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene el niño? Ah, espera, es ese Mo algo. Mo, otra vez, Mo Sao. Mo Su. Mo. Yo. 1. Acomodó su expresión en una de los extraños no se acerquen con facilidad practicada, barriendo rápidamente el sobresalto y el nerviosismo de sus ojos de fénix para ser reemplazados por su habitual y elevado distanciamiento. Tú, estaba a punto de abrir la boca y entregar un regaño por costumbre cuando de repente tomaron su mano. Chu Guanin se quedó pasmado. Durante toda su vida, nadie se había atrevido a agarrarlo por la muñeca de esta manera. Estuvo congelado en el lugar por un momento, con el rostro oscuro, sin idea de cómo reaccionar. Debe sacar su mano, seguido de una bofetada de revés, y gritar «no molestes». Él sería la imagen de una dama ofendida. Entonces, sacar la mano, sin bofetadas. ¿No parecerá un poco demasiado despreocupado? Chu Guanin todavía estaba congelado por la indecisión cuando el joven sonrió. ¿Qué es esto en tu mano? ¿Es tan bonito? ¿Enseñas cómo hacer estas cosas? Todos los demás ya se presentaron. Solo tú todavía no has dicho nada. ¿Qué anciano eres? Ah, ¿está bien tu cabeza? Por lo del árbol justo ahora, al ser golpeado con tantas preguntas seguidas, la cabeza de Chu Guanin que no le dolía antes, ahora sí. Su cabeza palpitaba como si estuviera a punto de abrirse. En su agitación, un débil brillo dorado comenzó a acumularse en su otra mano, Tiangwen a punto de aparecer. Los otros ancianos estaban horrorizados. ¿Estaba loco Chu Guanin? Se atrevería a azotar incluso al joven maestro Mo, pero Mo Ran también tomó esa mano. Ahora sus dos manos fueron capturadas por el joven. Mo Ran no tenía idea de cuánto peligro corría cuando se paró frente a él, tomándole las manos y mirando hacia arriba con una cara sonriente. Soy Mo Ran, no conozco a nadie aquí, pero basándome solo en tu cara. ¿Me gustas más que tal si eres mi maestro? Nadie había anticipado este giro de los acontecimientos, y todos se horrorizaron aún más. Algunos de los rostros de los ancianos ya parecían como si se hubieran convertido en piedra y se partieran por la mitad. Anciano Xuanji, anciano Po Jun, wow, anciano Isa, anciano Hielu, anciano Tanlang, ja, esto es muy gracioso. El anciano Lukun, en todo su esplendor, giró un mechón de cabello alrededor de un dedo y batió sus ojos de flor de durazno. Vaya, el pequeño joven maestro es audaz, verdaderamente joven y valiente, para atreverse a tantear incluso el trasero del anciano Yuen. ¿Podrías por favor no decir algo tan nauseabundo como eso? Dijo Isa con desdén. Lukun con gracia puso los ojos en blanco y murmuró, lo diré de una manera más refinada, entonces, verdaderamente joven y valiente, como para atreverse incluso a ir detrás del anciano Yuen. Isa. Solo mátalo y termina con eso. De todos los ancianos, el amable y gentil Xuanji era el más popular. Su método de cultivación era fácil de aprender, y era magnánimo y sobresaliente, por lo que la mayoría de los discípulos del pico Sisen estudiaron bajo su mando. Chu Guanin pensó que Mo Ran no sería una excepción. Incluso si no elegía a Xuanji, definitivamente iría por el anciano Po Jun directo y animado. En cualquier caso, quienquiera que eligiera, seguramente no sería él mismo. Pero él se detuvo frente a él, a escasos centímetros de distancia, con la cara llena de intimidad y cariño, cosas con las que no estaba familiarizado. Se sentía como si le hubieran designado el papel de alivio cómico de la nada, y se encontró repentinamente nervioso sin ninguna razón y con una pérdida total de qué hacer. Chu Guanin solo sabía cómo lidiar con el respeto, el miedo, el odio. Algo como cariño era demasiado difícil. Rechazó a Mo Ran de inmediato y sin pensar. Mo Ran se quedó en su lugar, aturdido, el par de ojos bajo esas largas pestañas inesperadamente abatidos pero sin reservas.
Pensó en ello por un largo rato con la cabeza agachada, luego murmuró obstinadamente en voz baja: «Bueno, serás tú de todos modos». Chu Guanin, el líder de la secta, miraba desde el lado con diversión, y no pudo resistirse a preguntar con una risa: «Arran, ¿sabes quién es él? ¿Cómo podría saberlo? Él no me lo ha dicho». «Jaja, si ni siquiera sabes quién es él, entonces ¿por qué estás tan concentrado en él?» Morran, aún sosteniendo las manos de Chu Guanin, se dio la vuelta y respondió con una sonrisa: «Porque se ve más gentil y sencillo, por supuesto». En la oscuridad, los ojos de Chu Guanin se abrieron bruscamente, con la visión flotando. ¿Qué demonios? Se preguntó qué era exactamente lo que estaba mal con los ojos de Morran en aquel entonces, para encontrarlo gentil. Tampoco estaba solo en ese momento. Todo el Pico Sisen escuchó sobre el incidente, y todos miraron al joven maestro Morran con expresiones preocupadas de «qué niño tan tonto». Chu Guanin levantó una mano para presionarla contra su palpitante sien. Por el dolor en el hombro, sus pensamientos eran un desastre, su estómago estaba vacío, su cabeza mareada. No estaba descansando en absoluto. Se acostó en la cama, aturdido, con las extremidades extendidas, por un rato antes de sentarse. Estaba a punto de encender un palito de incienso para ayudarlo a calmarse cuando los golpes volvieron a sonar en la puerta. Era Morran de nuevo. Chu Guanin, él lo ignoró, no dijo «entra o vete». Pero esta vez, la puerta se abrió sola. Chu Guanin levantó la cabeza sombríamente, pero el fósforo ya encendido entre sus dedos se detuvo en el aire sin tocar el incienso, y después de un rato, se apagó por sí solo. Chu Guanin habló: «Vete al infierno». Morran entró al infierno. Tenía un tazón de fideos humeantes en sus manos, recién hecho. Esta vez fue más simple: fideos sencillos en caldo blanco puro, salpicados con cebolla picada y semillas de sésamo blancas, algunas costillas de cerdo en la parte superior, repollo napa y un huevo escalfado ligeramente crujiente alrededor de los bordes. Chu Guanin estaba hambriento, pero su rostro permaneció impasible. Miró los fideos, miró a Morran, luego volvió la cara sin decir una palabra. Morran dejó el tazón sobre la mesa y dijo suavemente: «Hice que la cocinera de la posada hiciera estos fideos». Chu Guanin bajó las pestañas. Por supuesto que Morran no lo haría él mismo. «Trata de comer algo». Morran dijo: «Este tazón no es picante, y no hay carne de res o guisantes». Luego se fue, cerrando la puerta al salir. Se sintió mal por la lesión de Chu Guanin, pero esto era todo lo que podía hacer. Dentro de la habitación, Chu Guanin se sentó junto a la ventana, perdido en sus pensamientos, con los brazos cruzados mientras miraba ese tazón de fideos con costilla desde muy lejos, hasta que el vapor desapareció, hasta que los fideos se enfriaron, sin un toque de calor. Solo entonces, finalmente se acercó y se sentó, recogiendo el frío tazón de fideos ya amontonados por los palillos, y lentamente comenzó a comer. El caso de la inquietante residencia Chen fue concluido. Al día siguiente, recogieron sus caballos negros de los establos y se dirigieron de nuevo a la secta por el mismo camino que tomaron para llegar aquí. En toda la ciudad, desde los puestos de té hasta los puestos de comida, todos en la ciudad Kairie hablaban de lo que pasó con la familia Chen. En un pueblo tan mediano, un escándalo como este fue suficiente para hacer la comidilla del pueblo durante al menos un año. ¿Quién hubiera pensado que el joven maestro Chen ya se había casado con la señorita Luo a puerta cerrada? Pobre señorita Luo, si me preguntas, esto no habría sucedido si los Chen no se hubieran hecho ricos. Realmente no puedes permitir que los hombres se hagan ricos, o todas las malas aguas, en sus vientres inundarán y ahogarán a toda la ciudad. Un hombre se mostró insatisfecho al escuchar y dijo: «El joven maestro Chen no hizo nada malo, fue todo obra de su padre y su madre. Espero que los hijos y nietos futuros del bastardo propietario Chen nazcan idiotas». Alguien más dijo: «Los muertos son lamentables, pero ¿qué pasa con los vivos?». Mira a la señorita Yao, preciada hija de la familia Yao, obtuvo el extremo más corto del palo, sin importar cómo lo mires. Esa vieja perra Chen de corazón negro estafó a la pobre muchacha. ¿Qué debería hacer ahora? Volver a casarse, por supuesto. La persona rodó los ojos, burlándose. ¿Volver a casarse? ¿Tú la tomarías? El campesino que se burló de ella sonrió con cariño, tocando la brecha entre sus dientes mientras decía: «Si mi mujer está bien con eso, claro, ¿por qué no? La señorita Yao es muy bonita, no me importaría que fuera viuda». Ja, sigue soñando, incluso como artículo de segunda mano está fuera de tu alcance. Las orejas de Morran se levantaron desde donde estaba sentado en su caballo, escuchando con energía por aquí y mirando por allí. Si no fuera por Chu Guanin, que tenía los ojos cerrados y las cejas fruncidas,
con demasiado malditamente ruidoso escrito en su frente, Morran podría incluso haberse movido para unirse al chisme. Montando lado a lado, finalmente salieron de la ciudad y llegaron a las afueras. Simei de repente dejó escapar un sonido de sorpresa y señaló a la distancia. Season, mira hacia allá. Un gran grupo de granjeros vestidos con ropa gruesa se reunieron frente al templo destruido, transportando ladrillos por todas partes. Parecían tener la intención de reconstruir el templo y reconstruir la estatua de la maestra de ceremonias. Simei se preocupó. Season, la anterior maestra se ha ido, pero están haciendo otra. ¿Se cultivará esta en una deidad y también causará problemas? Chu Guanin, no lo sé. ¿Deberíamos ir y tratar de disuadirlos de eso? Chu Guanin, la tradición del matrimonio fantasma en la ciudad Kairi ha existido desde hace generaciones. No es algo que se pueda cambiar con lo que digamos. Vámonos. Luego se alejó galopando, dejando nubes de polvo detrás. Ya era de noche cuando regresaron al pico Sisen. Chu Guanin instruyó a sus discípulos en la puerta principal. Ustedes dos vayan al salón dancing. Iré a la corte de disciplina. Morran no entendió. ¿Para qué vas allí? Pero la preocupación estaba escrita claramente en el rostro de Simei. La expresión de Chu Guanin seguía siendo impasible. Para recibir un castigo. El dicho podría decir que un crimen fue un crimen ya sea cometido por un campesino o el emperador, pero que emperador ha sido encarcelado para esperar la decapitación por matar a un hombre. No fue diferente aquí en el ámbito de la cultivación. Una transgresión fue una transgresión, ya sea cometida por un discípulo o un anciano. Estas fueron palabras vacías en la gran mayoría de las sectas. En realidad, un anciano que comete una transgresión, como mucho podría escribir una carta de disculpa. ¿Qué idiota iría y recibiría obedientemente su ronda de azotes o una docena de golpes? Es por eso que el rostro del anciano Hielu estaba verde cuando terminó de escuchar la confesión de Chu Guanin. No es solo eso, anciano Yuen, ¿realmente golpeaste al cliente? Chu Guanin respondió suavemente, MN. Realmente eres demasiado. Chu Guanin levantó la mirada para lanzarle una mirada. Hielu se calló. De acuerdo con las reglas, el castigo por esta transgresión es de 200 golpes, 3 días de arrodillamiento prolongado en el salón Yan Luo y 3 meses de confinamiento. Chu Guanin declaró, no tengo disputas y estoy preparado para recibir el castigo. Hielu miró a izquierda y derecha, luego enganchó su dedo. Las puertas de la corte de disciplina se cerraron con un ruido sordo, dejando solo a los dos de pie cara a cara en el silencio. Chu Guanin, ¿cuál es el significado de esto? ¿Cómo decirlo? Anciano Yuen, no es que no lo sepas, las reglas son reglas, pero en realidad no se aplican a ti. Las puertas están cerradas. Esto se queda entre tú y yo. ¿Qué te parece si dejamos que esto pase? Si realmente te golpeo, y el líder de la secta se entera, él tendrá mi vieja piel. Chu Guanin no tenía ganas de perder el aliento, así que simplemente dijo, hago a los demás cumplir las reglas, y me mantendré igual a mí mismo. Luego se arrodilló justo enfrente del pasillo, frente a la placa sobre la puerta que decía, disciplina, ejecuta el castigo. Notas. 1. Recordó el apellido Mo pero no pudo recordar el nombre de pila, Sao, que significa quemar gasar a la parrilla, tiene un significado cercano a su nombre real Ran, que significa quemar de encender, Su, a hervir, Yu, pez. El nombre de cortesía de Morran es Weiyu que significa lluvia pequeña ligera, pero Meatbun en sus notas de autor lo llama Weiyu que significa alimento para peces. Season, ¿tienes hambre? 2. Malas aguas, se refiere a vicios y fechorías. Capítulo 28. La mente de este venerable es un desastre. La noticia de que el anciano Yuen estaba siendo castigado por infringir las reglas se extendió como si le hubieran brotado un par de alas. Ni siquiera tomó hasta la mañana siguiente. Prácticamente todos los miembros de la secta se enteraron esa misma noche. 200 golpes probablemente conducirían a la muerte a una persona común y corriente. Incluso para un cultivador, todavía sería bastante insoportable. Sue Meng se levantó de un salto cuando escuchó, ¿qué? ¿Season fue al salón de disciplina? Joven maestro, por favor, apúrate y habla con el líder de la secta. Season ya está herido, ¿cómo podría soportar 200 golpes? Sue Meng estaba tan ansioso que estaba a punto de volverse loco. ¿Mi papá? Eso no servirá, todavía no ha regresado del Palacio Tazue. Un mensaje por ave no llegará hasta mañana como mínimo. ¿Por qué no detuvieron a Season? Morran y Simei intercambiaron una mirada. ¿Detener a Chu Guanin? ¿Quién en este mundo entero era capaz de eso? Maldita sea, voy a ir tras él en este momento.
Sue Men corrió hacia el salón de disciplina a toda prisa. Ni siquiera había entrado en el patio cuando vio a un grupo de discípulos del anciano Hielu amontonados alrededor de las puertas del salón principal, susurrando entre ellos. ¿Qué están haciendo todos parados allí? Fuera de mi camino. Muévanse, joven maestro. Ah, el joven maestro está aquí. Abran paso al joven maestro. Los discípulos se separaron rápidamente a los lados para dejar pasar a Sue Men. Las puertas del salón Intian 1 estaban abiertas. Chu Guanin se arrodilló adentro con la espalda recta y los ojos cerrados, sin decir una palabra. El anciano Hielu sostenía una barra de metal, mientras leía en voz alta las reglas del pico Sisen. Cada regla era acompañada por un golpe brutal en la espalda de Chu Guanin. Regla 91 de la secta: no lastimar a los inocentes, no usar técnicas de cultivación contra la gente común. Debajo de la vara, ¿tienes alguna queja? Sin quejas. Regla 92 de la secta: no actúes precipitadamente por tu propia cuenta, no te permitas la autogratificación. Bajo la vara, ¿tienes alguna queja? Sin quejas. El anciano Hielu no se atrevió a moderarse al castigar. 90 golpes y las túnicas blancas de Chu Guanin ya estaban empapadas de sangre. Sue Men mantuvo a Chu Guanin en la más alta estima. Sus ojos se volvieron instantáneamente inyectados en sangre ante la vista, gritando a todo pulmón, Sison. Chu Guanin fingió no escuchar. Sus ojos permanecieron cerrados, sus cejas se fruncieron ligeramente. El anciano Hielu miró hacia la puerta y dijo en voz baja: Anciano Yuen, el joven maestro está aquí. No estoy sordo, lo he oído. La sangre brotó de las comisuras de su boca, pero aún así no levantó la vista. Solo está siendo un niño ruidoso, no le hagas caso. El anciano Hielu suspiró. Yuen, ¿es esto realmente necesario? No se puede evitar que mis discípulos siempre estén siendo desobedientes. Chu Guanin habló con suavidad. Si no recibo mi debido castigo hoy, ¿cómo tendré la cara para disciplinar a alguien más en el futuro? Por favor, continúa. El anciano Hielu miró su pálido y delicado cuello expuesto sobre los cuellos abiertos. Inclinándose suavemente hacia abajo como una fina neblina, no pudo evitar sugerir: entonces lo haré más fácil. Eso no sería diferente al engaño. Chu Guanin dijo: no te preocupes, solo son 200 golpes. Puedo manejarlo. Anciano Yuen. Hielu, no hay necesidad de decir nada más. Continúa. La barra de metal cayó una vez más. Incluso la voz de Sue Men se distorsionó. Anciano Hielu. ¿Todavía no te estás deteniendo? ¿No tienes en cuenta a tu joven maestro? Es a mi Sison al que estás golpeando. Mi Sison. Hielu solo podía obligarse a fingir que no oía. Los pulmones de Sue Men estaban a punto de explotar por la ira. ¿Te has vuelto sordo, viejo de mierda? Tu joven maestro te está ordenando que te detengas. Sí, si te atreves a golpearlo de nuevo, yo. Se quedó atascado en el yo y no podía pensar en qué decir. Después de todo, solo era un joven de 15 años, querido por los cielos o no, su fuerza y estatus aún estaban muy por debajo de los ancianos. Al final, con la cara roja, solo pudo ahogar un obstinado: se lo diré a mi papá. Anciano Hielu. Chu Guanin dejó escapar un suspiro casi imperceptible. 97 golpes. 98 golpes. 99 golpes. 100 golpes. Incluso la tela se rasgó por los golpes. La sangre era espantosamente roja. Sue Men no pudo más. Con los ojos enrojecidos por el pánico, se dirigió al salón de forma temeraria, pero Chu Guanin abrió repentinamente los ojos y blandió una mano. Una barrera partió de inmediato el espacio en dos, bloqueó la puerta y obligó a Sue Men a retroceder varios pasos, cayendo al suelo. Chu Guanin tosió sangre, su par de ojos de fénix entrecerrados, tan ásperos como un rayo. Vergonzoso. Vuelve de donde vienes. Sison. Chu Guanin dijo ásperamente. ¿Desde cuándo puede el joven maestro del pico Sisen ordenar al anciano Hielu que rompa las reglas? Date prisa y piérdete. Sue Men lo miró con los ojos muy abiertos, con un brillo de humedad en sus ojos. Morran se colocó a un lado acariciando su barbilla, las comisuras de sus labios se curvaban. Vaya, o no, el pequeño fénix va a llorar. Al oír estas palabras, Sue Men giró la cabeza y miró a Morran. Sus ojos estaban bordeados de rojo, pero se negó obstinadamente a dejar que las lágrimas cayeran. No se quejó, y no respondió. Solo se arrastró del suelo y se sacudió el polvo con la cabeza baja y los dientes apretados,
Luego se arrodilló frente al salón Intian. Season, este discípulo estaba equivocado. Chu Guanin todavía soportaba los golpes. Su espalda se mantenía recta y nunca se inclinó, pero su rostro estaba pálido y tenía un brillo de sudor frío en la frente. Sue Men continuó obstinadamente. Pero no me voy. Me quedaré a hacerle compañía a Season. Dicho esto, se arrodilló y se negó a levantarse. Los ojos de Morran estaban a punto de salirse de sus cuencas. Sue Men, Sue Simin, el querido por los cielos, solo se rebajaría hasta este punto frente a Chu Guanin. Era un fénix para todos los demás, pero una codorniz para Season. Si Morran no estuviera tan seguro de que Sue Men no tiene interés en los hombres, probablemente dudaría de si estaba enamorado de Chu Guanin, por estar tan empeñado y sin remordimientos. Si Season la abofetease, la pequeña codorniz pondría humildemente la otra mejilla. Bien, realmente extraordinario. Su corazón sintió desprecio, pero su boca tenía un sabor agrio. Por alguna razón. Morran miró a Sue Men por un rato, cada vez más agitado mientras miraba, pensando que no podía dejar que fuera el único en mostrar devoción. A Chu Guanin ya no le agradaba. Con este truco que Sue Men está haciendo, ¿no será aún más parcial en el futuro? Así se arrodilló también, junto a Sue Men. También haré compañía a Season. Naturalmente, Simei también siguió su ejemplo, los 3 discípulos, todos arrodillados esperando afuera. Los otros discípulos de los ancianos, al escuchar las noticias, todos encontraron alguna excusa u otra para venir a la corte de disciplina y ver el espectáculo. Cielos, ¿cómo podría el anciano Yuen? Escuché que golpeó a una persona común en un ataque de rabia. Ah, tan temible. SHH, silencio, si el anciano Yuen oye serás el próximo en recibir azotes. ¿Alguien más? ¿Pero por qué está arrodillado el joven maestro? El joven maestro Mo también. Morran era guapo y encantador, y se había ganado el favor de innumerables discípulas en su vida diaria. Muchos de los espectadores sintieron pena por él, susurrando, pobre joven maestro Mo, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos ir a hacer una declaración en su nombre? Probablemente no deberíamos meternos en sus asuntos de maestro-discípulo. Puedes ir si tienes agallas, pero no quiero morir todavía. Ya te olvidaste de la Siji que fue azotada cientos de veces por el anciano Yuen. Las 200 golpes terminaron. La barrera fue finalmente retirada. Sue Men se levantó del suelo y tropezó frenéticamente en el salón Intian. Cuando se acercó y vio la condición de Chu Guanin, soltó un furioso y se giró para agarrar al anciano Hielu por el cuello, gritando, «Tu viejo de mierda. No sabes, al menos, contenerte, Sue Simin». Los ojos de Chu Guanin estaban cerrados, los labios manchados de sangre se abrían y cerraban. Su voz era ronca pero dominante. Las articulaciones de Sue Men crujieron audiblemente cuando dejó ir al anciano Hielu y lo empujó a un lado. Morran llegó también en este momento, todavía sonriendo, pensando que el anciano Hielu definitivamente se contendría al golpear en consideración al estado de Chu Guanin. Pero esa sonrisa se congeló bruscamente en su rostro cuando miró la condición de Chu Guanin. ¿En serio no le contó al anciano Hielu sobre la lesión en su hombro? La mayoría de esos 200 golpes habían aterrizado sin piedad en ese hombro. Nuevas heridas encima de las viejas. Chu Guanin, tú, has perdido la cabeza. Las pupilas de Morran se contrajeron, una oleada de intenso odio se apoderó de él. No sabía qué era exactamente lo que detestaba, o simplemente por lo que estaba tan enojado, solo que un infierno furioso se elevaba por su estómago y quemaba todos sus órganos. Estaba acostumbrado a que Chu Guanin fuera atormentado hasta el punto de ruptura en sus propias manos mientras aplastaba su dignidad y contaminaba su pureza. Pero Morran no pudo soportar que Chu Guanin estuviera magullado y marcado por las manos de otro. Tal vez fue porque no pudo olvidar lo que sucedió en su vida anterior, pero Morran inconscientemente sintió que esta persona le pertenecía. Para que él viviera o muriera, ser detestado o ser odiado, todo eso le pertenecía. Originalmente, no le importaba que Chu Guanin fuera castigado, pensando que era un anciano por lo que los 200 golpes definitivamente no serían con ninguna fuerza real. O, como mínimo, que los golpes evitarían las heridas aún sin cicatrizar en su hombro. Pero Chu Guanin en realidad no habló sobre eso. Él no habló sobre eso. ¿Por qué esta persona tan loca es tan terca? ¿Para qué se está forzando a través de todo esto? ¿Qué demonios estaba tratando de demostrar este estúpido idiota? Con la cabeza en un desastre completo, Morran levantó una mano para apoyar a Chu Guanin, pero Sue Men lo golpeó y ya lo estaba ayudando a levantarse. La mano de Morran se detuvo en medio del aire,
Luego volvió a bajar después de un rato. Los observó alejarse, Sue Men apoyando a Chu Guanin. Una sensación desconocida surgió en su pecho. Quería seguirlo, pero no podía mover los pies. Todo lo que sucedió en la vida anterior fue en el pasado. Ahora, Chu Guanin era solo su Season. Ninguno de los enredos confusos, odiosos y gentiles entre ellos había ocurrido. Él no debería tener estos pensamientos. No le importaba quién golpeara a Chu Guanin, quién lo apoyara, con quien pasara el tiempo o, incluso, si alguien lo matara, nada de eso tuvo nada que ver con él. Si Mei caminó a su lado, vamos con ellos y echemos un vistazo. Voy a pasar, Sue Men lo tiene cubierto. No puedo ayudar de todos modos, y demasiadas personas solo causarán un desastre. La expresión de Morran no cambió, pero su mente estaba un poco desordenada. Él realmente no podía entender qué era lo que sentía en este momento. ¿Fue odio? El autor tiene algo que decir. Tarjeta de bonificación de personaje, Sue Men. Nombre de cortesía, Simin. Apodo. Esta persona no ha muerto todavía. Ocupación. Su padre es el rey de la montaña. Él es el joven maestro del rey de la montaña. En pocas palabras, hijo de un emprendedor. Apariencia social. Un talento en la cultivación que aún no ha terminado su aprendizaje. En pocas palabras, joven adulto desempleado. Favorito actual. Alguien que se jacte de él, lo alabe, se jacte de él hasta la muerte. Comida favorita. Estofado, el tipo anormalmente picante. No le gusta, nadie que no lo alabe. Altura. En este momento 169, después de que haya crecido 178.